Dime la verdad, ¿te cansa pedir milagros y seguir en el mismo lugar? En este audiolibro voy a mostrarte cómo convertir tu dolor, tu mente y tu energía en oro. Resultados reales, dinero, salud, oportunidades. Si te quedas, no solo vas a escuchar de milagros, vas a aprender a provocarlos. El punto de quiebre energético, el instante donde tu vida decide girar. Hay un momento en la vida en el que ya no es cuestión de leer otro libro, ni ver otro video, ni escuchar otra conferencia más, sino de algo mucho más simple y a la vez más profundo. Tu energía se cansa de ser la misma. No es un cansancio mental de estoy harto, porque eso lo has dicho 1000 veces. Es un cansancio distinto, más abajo, en el cuerpo, en el pecho, en la respiración. Un día te miras al espejo, o revisas tu cuenta bancaria, o vuelves a tener la misma discusión de siempre con la misma persona de siempre, y algo no solo duele, se rompe. Ese es el punto de quiebre energético. No es un momento mágico lleno de luces, ni una señal hollywoodense del universo. Es más bien un instante incómodo, silencioso, casi vergonzoso, en el que te ves y dices, sin drama, sin discurso, así no quiero seguir. Y por primera vez lo dices desde todo tu sistema nervioso, no solo desde la boca. Neville Goddard decía que tu realidad no cambia cuando cambias deseos, sino cuando cambias de estado de conciencia. En este capítulo no te voy a vender la idea de que basta con pensar lo bonito y ya. Lo que vamos a hacer es otra cosa, mirar ese instante en el que tu estado interno se fractura, en el mejor sentido, para dejar entrar algo nuevo. Porque, aunque cueste aceptarlo, muchas veces no cambias porque en el fondo tu energía todavía le es fiel a tu vieja vida. Todavía hay partes tuyas que prefieren lo conocido, aunque duela. Ese punto de quiebre no llega cuando estás motivado, sino cuando estás honesto. Imagina una escena muy cotidiana. Despiertas, revisas el celular, hay mensajes sin responder, un pago que no hiciste, una notificación del banco que te recuerda que vas tarde, una conversación pendiente que te incomoda. Te levantas pesado, con esa sensación de otra vez lo mismo. Haces café, te sientas frente al computador o sales a trabajar, y tu cabeza empieza con el guión de siempre. No alcancé, me falta, no puedo, esto no es para mí, ya es tarde. Lo curioso es que no necesitas esforzarte para pensar así, sale solo. Joseph Murphy hablaba de eso cuando decía que el subconsciente actúa como un servidor fiel. Repite lo que tú le has alimentado con emoción durante años. No es que el universo te odie, es que tu energía anda en piloto automático. Y ahí, justo ahí, es donde puede aparecer el punto de quiebre. No es cuando te hacen una promesa mágica, sino cuando te das cuenta de que estás cansado, pero de verdad. Cansado de reaccionar igual, de enojarte igual, de victimizarte igual, de repetir la misma historia con distinto escenario. Es un cansancio que ya no te empuja a quejarte, sino a hacerte preguntas incómodas. ¿Cuánto más estoy dispuesto a sostener esta versión de mí? ¿De verdad quiero seguir explicando mi vida con las mismas excusas de hace 5 años? ¿De verdad voy a seguir culpando al pasado como si fuera más grande que mi capacidad de elegir hoy? Ese tipo de preguntas no las hace alguien motivado, las hace alguien que está llegando a su límite interno. Ese límite es oro, aunque al principio se sienta como fracaso. El punto de quiebre energético no siempre viene después de algo dramático. A veces es después de algo ridículamente pequeño. Una frase que sueltas sin pensarlo y que, al escucharla, te cae mal a ti mismo. Una promesa que vuelves a incumplirte y que esta vez ya no puedes justificar. Un mañana empiezo que ya suena vacío hasta en tu propia voz. No es el evento en sí, es la carga acumulada. Es el peso de todas las veces que elegiste postergarte, minimizarte, mentirte. Y entonces, en una de esas mañanas cualquiera, sientes algo distinto. No un qué mierda de vida, sino un ya no quiero seguir jugando este papel. Hay una diferencia brutal. Lo primero te hunde, lo segundo abre fisura. Saint Germain insistía en que cada vez que dices yo soy, mueves energía. No hace falta creerlo de forma religiosa para entender la idea. ¿Cómo te nombras? ¿Cómo te describes? Es cómo te programas. En ese punto de quiebre, muchas personas empiezan a notar su propio lenguaje. Se escuchan diciendo, soy un desastre, soy un fracaso, soy pobre, soy ansioso.
Y por primera vez se dan cuenta de que eso no son descripciones, sino decretos. No te das cuenta en el primer libro ni en el primer video. Te das cuenta cuando la vida te aprieta lo suficiente como para que tu conciencia se abra un poco más. Ese instante de incomodidad donde escuchas tu propia voz y no te crees, puede ser el momento donde tu energía empieza a girar. Pero aquí viene lo importante. El punto de quiebre no es el milagro, es la puerta. Mucha gente llega a ese instante, llora, se inspira por un rato, hace un par de cambios superficiales y luego vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque confunden el golpe emocional con la decisión energética. Llorar de rabia no es cambiar. Sentirte culpable no es cambiar. Prometerte cosas en voz alta tampoco es cambiar. Cambiar es mover energía. Y la energía se mueve cuando empiezas a actuar distinto, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía te sientas igual. El quiebre energético real es ese en el que dices, sí, tengo miedo, sí, me siento pequeño, sí, estoy en deuda, sí, me duele, pero hoy voy a tomar esta acción que la versión vieja de mí nunca tomaría. Ese es el giro. No es un pensamiento, es un gesto. Vamos a aterrizarlo en un caso, para que no se quede en teoría. En el libro te voy a hablar de una persona que, como tú, ya había leído de todo. Había pasado por Murphy, por Neville, por Dispenza, por la metafísica de Saint-Germain, por talleres, cursos, meditaciones. Sabía de memoria frases como «Tu subconsciente acepta lo que sientes como verdad», Murphy, o «Vive en el final», Neville. Podía explicarle a cualquiera la ley de la atracción, la ley de la asunción, la importancia del pensamiento, el poder de la palabra. Pero su realidad seguía igual o peor. Pagos atrasados, relaciones complicadas, desorden interno, un cuerpo cansado, un corazón a ratos esperanzado y a ratos cínico. Esa mezcla que quizás conoces. Un día llegó al punto de quiebre por algo aparentemente simple. Estaba sentado en su cama, revisando el celular, viendo videos sobre abundancia y mente y sintiéndose cada vez más pequeño. No porque el contenido fuera malo, sino porque veía a otros logrando cosas que él llevaba años intentando y no veía resultados. Cerró el celular, lo dejó boca abajo, respiró profundo y se escuchó pensar, tal vez esto no es para mí, tal vez hay gente con suerte y gente sin suerte. Esa frase no era nueva. Ya la había pensado antes. La diferencia es que esta vez, cuando la pensó, la sintió como una traición a todo lo que supuestamente creía. Se vio a sí mismo repitiendo exactamente la mentalidad que tanto había criticado. Y ahí, sin música épica, sin meditación guiada, sin incienso, sentado en una habitación común, pasó algo distinto. En lugar de seguir el hilo de la queja, se quedó en silencio. Ese silencio es más importante de lo que parece. No trató de forzarse a pensar en positivo, no se culpó por sentirse así, solo se quedó ahí, mirando la incomodidad. Y en ese espacio le nació una pregunta rara, pero honesta. Si todo lo que he estudiado es verdad, entonces, ¿qué parte de mí se está resistiendo a vivirlo? No fue una pregunta intelectual, fue un reclamo a su propia energía. Se dio cuenta de algo incómodo, hablaba de fe, pero seguía actuando como si el mundo fuera más poderoso que su decisión. Hablaba del subconsciente, pero seguía llenando su día de queja, de drama, de chisme, de contenido que lo hacía sentirse menos. Decía que creía en la palabra creadora, pero se describía a sí mismo desde la carencia. Esa honestidad dolió, pero también abrió, porque ese día, en vez de hacerlo de siempre, ponerse otro video, leer otro capítulo o distraerse, hizo algo pequeño, pero radical en su vida. Tomó una hoja y escribió una sola frase como decisión, no como afirmación bonita, sino como línea de ruptura. A partir de hoy, dejo de hablar de mí como víctima, aunque todavía no sepa cómo salir de esto. No era una afirmación de «yo soy millonario» cuando estaba quebrado, era más bien un límite. Ya no voy a alimentarme con la misma historia de siempre. Ese gesto aparentemente simple fue su punto de quiebre, porque lo sostuvo. No fue una frase en un rato de emoción, fue una dirección. A partir de ese día, cada vez que se escuchaba diciendo «es que yo nunca», «es que a mí siempre», «es que yo no puedo», se detenía, respiraba y corregía. No con perfección, no rápido, pero con intención.
Empezó a tratarse como si fuera alguien digno de respeto energético. Si se prometía levantarse a cierta hora, lo cumplía. Si decía que iba a hacer un solo pago pequeño, lo hacía, aunque fuera incómodo. Si se comprometía a terminar un trabajo, lo entregaba. No cambió de vida en una semana, pero sí empezó a mover su energía de forma consciente. Ese es el verdadero milagro instantáneo. No el resultado, sino el cambio interno en el que decides dejar de serle fiel a tu antigua versión. El universo responde a eso, no al berrinche. En menos de 3 meses, la vida de esta persona no era perfecta, pero sí era otra. Y él lo sabía no por los resultados, sino por cómo se sentía consigo mismo. Por primera vez en años, podía mirarse al espejo sin sentir esa mezcla de culpa y vergüenza. Había cosas que seguían costando, pero ya no se narraba como alguien destinado al fracaso. La energía que antes gastaba en justificar su situación, ahora la ponía en moverse, aunque fuera lento. Es fácil mirar desde afuera y decir, eso no es un milagro, eso es disciplina. Pero si miras más profundo, verás que la disciplina real también es energía, es una frecuencia nueva, es dejar de sostener el patrón de siempre. Y cuando dejas de alimentar un patrón, ese patrón empieza a morirse. En ese proceso sí aparecieron cosas que él mismo llamaría milagros, oportunidades inesperadas de trabajo, personas que aparecieron con apoyo justo cuando se decidió a moverse, ideas claras en momentos donde antes solo había ruido. Y no fue porque el universo por fin se acordó de él, sino porque, como diría Neville, se movió de estado. Dejó de vivir internamente como el que sufre y empezó a vivir, poquito a poco, como el que decide. La ley del estado interno. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres ahora mismo. Hay una frase que suena bonita, pero que, si la entiendes de verdad, incomoda. Tu vida no te está dando lo que dices querer, te está devolviendo lo que eres ahora mismo. No lo que muestras en redes, no lo que predicas cuando te pones espiritual, no lo que escribes en tu cuaderno cuando estás inspirado, sino lo que eres en silencio, cuando nadie te ve, en tu cama, en tu baño, en tu cabeza. Por eso, tanta gente se frustra con estos temas. Porque dicen, yo sí quiero dinero, sí quiero paz, sí quiero amor sano, sí quiero oportunidades. ¿Por qué no llegan? Y la respuesta duele, porque querer no mueve la realidad si el estado interno sigue vibrando desde miedo, carencia, culpa o resignación. Neville Goddard repetía una y otra vez que no se manifiesta lo que deseas, sino lo que asumes como verdadero de ti. Joseph Murphy decía que el subconsciente acepta como ley aquello que tú sientes real, aunque conscientemente digas otra cosa. En el fondo, los dos hablan de lo mismo. Tu estado interno es el molde, la experiencia es el yeso que lo rellena. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que la vida funciona como un supermercado. Ves algo, lo quieres, lo pides, haces méritos o sacrificios y te lo dan. Pero la energía no responde así. No basta con desear quiero abundancia si tu estado interno es no merezco, nunca hay suficiente, siempre me toca lo peor. No basta decir quiero una relación sana si por dentro tu estado es soy difícil de amar, seguro me abandonan, algo malo tiene que pasar. Eso no te condena, pero sí explica mucho. El universo no es un padre castigador que te niega cosas por capricho, es más bien un espejo amplificado de tu estado más repetido, y eso es incómodo porque quita excusas. Es más fácil decir la vida es injusta que admitir hay algo en mí que sigue sosteniendo esta versión de la vida, no para machacarte, sino para recuperar poder. Piensa en un día cualquiera. Te levantas con el tiempo justo, medio cansado, y lo primero que haces es agarrar el celular. Ves noticias que te hacen sentir que el mundo se está cayendo. Luego te comparas con alguien que muestra una vida que se siente muy lejos de la tuya. Luego ves mensajes de cosas por hacer que te activan culpa. Antes de salir de la cama, tu estado ya se cargó. Apuro, comparación, ansiedad, presión. Tu boca quizá dice, hoy me va a ir bien, pero tu cuerpo está tenso, tu estómago cerrado, tu respiración corta. Ahí ya hay un choque. Lo que quieres y lo que eres en ese momento no están alineados. Vas al trabajo o a tus actividades y te pasan cosas. Un comentario que te molesta, un correo que te exige, un problema que aparece y tú dices, ¿ves?
El día arrancó torcido, yo sabía, pero no lo sabías por adivino, lo sabías porque el estado interno ya estaba predispuesto a interpretar cualquier cosa como confirmación de que la vida es pesada. Entonces reaccionas desde ese lugar, y cada reacción refuerza más el mismo estado. No es magia negra, es costumbre energética. Cuando hablamos de estado interno, no estamos hablando de sonreír todo el tiempo, ni de estar feliz a la fuerza. Estamos hablando de la vibración de fondo, lo que asumes de ti y de la vida cuando bajas la guardia. Ese fondo se construyó con historias familiares, experiencias dolorosas, creencias repetidas, cosas que escuchaste sobre el dinero, el amor, Dios, el éxito, el fracaso. No te culpes por eso, pero tampoco lo ignores, porque mientras no lo mires, vas a seguir intentando atraer cosas desde un lugar que las rechaza sin que tú te des cuenta. Te lo pongo así: si en el fondo de tu pecho hay una frase silenciosa que dice «no soy suficiente», ¿qué crees que hace tu energía cuando aparece una oportunidad grande? Por fuera dirás «sí, me encantaría», pero por dentro se activan dudas. ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo? Al final terminan pasando tres cosas: la oportunidad se cae, tú la saboteas o la aceptas, pero te boicoteas hasta perderla. Y luego dices, ves, no era para mí. En realidad, lo que pasó fue que tu estado interno no soportaba todavía tanta expansión. Neville lo llamaba el nivel al que estás dispuesto a sentirte natural. Todo aquello que se siente demasiado lejano a la imagen que tienes de ti mismo, lo vas a alejar de mil formas. Y aquí es donde mucha gente se cansa de trabajar la mente, porque sienten que se autoengañan repitiendo cosas que no sienten. La clave no es forzarte a pensar que ya eres lo que aún no crees que eres, sino empezar a mover tu estado, milímetro a milímetro, hacia una versión más amable y más grande de ti. Y eso empieza aceptando con honestidad desde qué estado estás operando. Déjame contarte un caso, para aterrizarlo. En el libro te hablo de una persona que llevaba años queriendo atraer más dinero. Había hecho listas de deseos, vision boards, afirmaciones frente al espejo. Tenía frases subrayadas de Murphy sobre la riqueza como estado mental. Había escuchado audios que repetían que la abundancia es un flujo, que el universo es infinito. Pero cada fin de mes, el mismo guión, cuentas justas, pagos atrasados, esa sensación de no alcanza, ese nudo en la garganta al abrir el estado de cuenta. Un día, en una conversación sencilla, alguien le dijo, ¿te has dado cuenta de cómo hablas del dinero? Y se quedó pensando. No sabía a qué se referían. Entonces empezó a observarse unos días. Se escuchó diciendo cosas como, la plata se va más rápido de lo que llega. Es que en este país no se puede. La gente con dinero seguro hizo algo raro para tenerlo. A mí me cuesta más que a los demás. Yo soy de los que siempre va justito. No eran frases aisladas, era el telón de fondo de su vida. Aunque leía sobre abundancia, su estado interno era de lucha, escasez, desconfianza. Profundizando un poco más, se dio cuenta de que de pequeño había escuchado a sus padres pelear por dinero, decir que el rico es malo o que Papá Dios aprieta pero no ahorca, como si siempre hubiera un límite estricto, como si la vida disfrutara llevarte al borde. Sin juzgarlos, entendió que su cuerpo se acostumbró a vivir en ese borde. Era el estado que le resultaba normal. Incluso cuando entraba más dinero, algo en él buscaba gastar, resolver para otros, improvisar, con tal de volver a esa zona de no alcanza, pero aquí estoy. Ese era su estado. No bastaba con escribir «soy próspero» en una hoja. Por dentro se sentía otra cosa. La diferencia vino cuando dejó de luchar contra ese descubrimiento. En vez de sentirse mal por pensar mal, se dio cuenta de que ahí estaba la puerta. Si su realidad estaba reflejando ese estado, cambiar la realidad implicaba cambiar el estado. No a la fuerza, sino conscientemente. Empezó con algo que Murphy repetía mucho. Aprender a aceptar la idea de que existen otras posibilidades para ti, aunque todavía no las veas. No es pasar de «no hay dinero» a «soy millonario». Es pasar de «siempre me falta» a «es posible que empiece a llegar de maneras que no conozco». Parece poca cosa, pero es otro estado. Dejó de decir «no hay» y empezó a decir
estoy aprendiendo a manejar mejor lo que tengo, o estoy abriéndome a otras formas de ingreso. No era autoengaño, era dirección. Lo siguiente que hizo fue algo que parece muy terrenal, pero que cambió completamente su estado. Se sentó a mirar sus números sin drama, ver en qué gastaba, qué podía ordenar, qué patrones repetía cuando llegaba dinero. Esto no es contabilidad fría, es mirar la energía del dinero en tu vida sin huirle. Cada vez que lo hacía, sentía resistencia, pero también una especie de alivio extraño, como cuando por fin miras una herida y puedes empezar a limpiarla, porque otra forma en que se manifiesta el estado interno es la evasión. Si te da miedo ver tu realidad, tu estado está dominado por el rechazo, y mientras rechazas mirar, no puedes transformar. A la par de eso, empezó a trabajar el lenguaje. Cada vez que salía, siempre es lo mismo. Se paraba, respiraba y cambiaba a «he vivido mucho así, pero estoy aprendiendo otra forma». A veces le salía automático lo viejo, a veces se le olvidaba, pero poco a poco su cuerpo empezó a registrar otra narrativa. No dejó de tener gastos, no dejó de pagar cosas, no dejó de equivocarse, pero ya no se narraba como víctima eterna de la economía, sino como alguien en entrenamiento. Eso es otro estado. En unos meses no cayó dinero del cielo, pero empezaron a aparecer cosas curiosas. Una persona le ofreció un trabajo freelance que no esperaba. Un gasto grande que creía inminente se retrasó y le dio espacio para organizarse. Una idea que había tenido guardada años atrás empezó a tomar forma real. Lo importante no era que el universo lo premiara, sino que él mismo, desde ese estado nuevo, se sentía capaz de sostener oportunidades que antes lo hubieran abrumado. Una vez, recordando lo que había leído de Neville, se dio cuenta de que durante años había vivido como el que lucha con la plata, aun cuando externamente hablara de riqueza. El cambio verdadero fue cuando empezó a verse a sí mismo como el que aprende a manejar abundancia. No decía «ya estoy hecho», decía «estoy creciendo en esto». Ese matiz cambió todas sus decisiones. Fíjate que no te estoy contando un cuento mágico donde alguien pasa de 0 a 100 en un día. Te hablo de un desplazamiento de estado, de cómo la vida responde distinto cuando tú te habitas distinto. Y aquí es donde tú también puedes mirarte, más allá de lo que deseas, desde qué estado estás deseando. Cuando piensas en dinero, ¿lo haces desde miedo o desde curiosidad? Cuando piensas en amor, ¿lo haces desde necesidad o desde plenitud? Cuando piensas en tu futuro, ¿lo haces desde algo malo puede salir mal? ¿O desde quiero ver cómo se acomoda esto a mi favor? No te culpes si encuentras respuestas duras. Al contrario, agradécelas, porque te están mostrando el punto exacto donde tu energía se puede empezar a mover. No se trata de que tires tus deseos a la basura, sino de que entiendas que, si quieres que tengan fuerza, necesitas convertirlos en estado. Por ejemplo, no es lo mismo querer salud que empezar a habitar tu cuerpo como alguien que cuida su salud, aunque todavía esté enfermo. No es lo mismo querer éxito que empezar a actuar como alguien que se respeta, se organiza y honora su tiempo, aunque todavía no tenga resultados. No es lo mismo querer amor sano que empezar a tratarte con un mínimo de cariño a ti, aunque todavía estés rodeado de vínculos torcidos. Ahí es donde la ley del estado interno se vuelve muy práctica. No tienes control sobre todo lo que pasa afuera, pero sí puedes empezar a elegir desde qué versión de ti respondes a eso que pasa. Esa elección, repetida, 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 es la que cristaliza en experiencias nuevas. A veces te vas a cansar, a veces te vas a olvidar, a veces te va a doler sostener un nuevo estado cuando todo afuera te grita lo contrario. Pero piensa en esto, llevas años sosteniendo un estado que tampoco te hace bien, y aún así lo sostienes. Si has sido capaz de sostener tanto tiempo una versión de ti que te limita, también eres capaz de sostener una que te expanda. Neville decía que el estado al que vuelves una y otra vez es tu hogar. Tal vez tu hogar ha sido la preocupación, la queja, la prisa, la culpa. No pasa nada, es lo que conoces, pero puedes empezar a mudarte, poco a poco, a otro hogar interno. Uno donde, aunque tengas miedo, eliges actuar desde un poco más de confianza. Uno donde, aunque estés cansado, eliges hablarte un poco mejor. Uno donde, aunque te duela, eliges no convertir cada experiencia en una prueba de que todo es difícil.
El estado interno no se cambia en un ritual, se cambia en pequeñas decisiones diarias. Y aquí, la vida cotidiana se vuelve tu templo. El momento en el tráfico donde antes te desesperabas y ahora respiras y asumes que llegas a tiempo. El mensaje que antes contestabas desde herida y ahora decides no contestar hasta estar más calmado. La compra impulsiva que antes hacías para sentirte mejor y ahora eliges no hacer, aunque te pique. Cuando la realidad se derrite, el arte avanzado de alterar la materia con intención limpia. Hay momentos en los que la vida te hace una jugada tan rara, tan poco lógica, que si fueras honesto, tendrías que admitir, esto no fue solo suerte. Te ha pasado pensar en alguien y justo te escribe. Estar ahogado de deudas y de repente aparece un trabajo, un cliente, una ayuda que no veías venir. Necesitar una respuesta y encontrar justo la frase perfecta en un libro que abriste al azar. La mayoría de la gente lo deja ahí. ¡Qué casualidad! Pero tú que ya has leído a Neville, a Murphy, a Dispenza, tú que ya sabes que la mente no es solo una caja de pensamientos, sino un emisor constante, sabes que ahí hay algo más. Cuando en este libro hablo de que la realidad se derrite, no hablo de que el mundo físico desaparece y te conviertes en un monje flotando por ahí. Hablo de ese punto en el que lo sólido, la deuda, el diagnóstico, la relación rota, el no hay, deja de sentirse tan absoluto y algo en ti se atreve a moverse como si hubiera otra posibilidad. Y la vida, que siempre responde al estado interno, empieza a acomodar piezas de forma que la mente lógica no puede explicar del todo. Joe Dispenza dice algo así como, si sigues siendo el mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, vas a crear la misma realidad una y otra vez. Para que algo cambie afuera, tienes que convertirte en alguien distinto por dentro. Ese es el centro de este capítulo. Cómo, cuando tu intención nace de un estado más limpio, la materia, las circunstancias, los tiempos, las casualidades, cede un poco, se ablanda, se reorganiza. Pero hay una trampa, no puedes derretir la realidad desde la desesperación de querer controlarla todo el tiempo. La intención limpia no es la del que se aferra, es la del que decide, suelta y se mantiene. Alterar la materia no es hacer fuerza con la mente, es afinar tu frecuencia. Piensa en algo cotidiano. Tienes una situación concreta que te pesa mucho. Un pago que no sabes cómo vas a hacer. Un contrato que no llega. Un resultado médico que te asusta. Una persona que parece inaccesible. Tu mente entra en modo, esto es así, punto. Miras la cuenta bancaria, ves los números, miras el informe médico, escuchas las palabras del doctor, recuerdas cómo te hablaron de pequeño sobre las enfermedades o el dinero, y todo en ti dice, ya está, no hay nada que hacer. Eso es materia dura, realidad congelada en una interpretación. En ese estado, tu intención no está limpia, está contaminada de miedo, de tiene que salir como yo quiero o me hundo. Cuando intentas manifestar desde ahí, lo que estás emitiendo en el fondo es angustia, y la ansiedad solo genera más experiencias que la alimentan. Neville hablaba de entrar en el sentimiento del deseo cumplido, pero no como una fantasía evasiva, sino como un estado real donde, al menos por unos minutos, tu cuerpo descansa en la idea de que eso ya está resuelto. La realidad se derrite cuando dejas de adorarla como la única verdad, cuando te das permiso de considerar que lo que ves no es todo lo que hay, que debajo de la superficie hay millones de probabilidades dormidas esperando que alguien las elija. Alterar la materia con intención limpia es esto, sostener por dentro una versión distinta de lo que ves sin pelear con lo que ves. Te voy a contar un caso, no para venderte un milagro de película, sino para mostrarte cómo se vive esto en lo pequeño, en un día de cualquier persona normal. Esta persona llevaba meses con un problema muy concreto, una deuda que lo perseguía, una fecha límite cada vez más cerca y ningún ingreso extra a la vista. Había pasado por todas las fases, preocupación, queja, culpar al sistema, prometer que cuando saliera de esa cambiaría, incluso orar pidiendo ayuda. Había leído a Murphy diciendo que cuando tu mente acepta la idea de la provisión, el subconsciente abre caminos que antes no veías, pero en la práctica se sentía solo, atrapado. Un día, después de una llamada tensa con el banco, se quedó en silencio.
Sentía un nudo en el estómago, el pecho apretado, la cabeza llena de esas frases automáticas. Ni para qué intentas, no vas a llegar, mira todo lo que falta. En otros momentos, habría ido directo a distraerse, a quejarse con alguien, a buscar qué más podía hacer con el cuerpo completamente contraído. Ese día, no. Ese día recordó algo que había leído de Dispenza. El cuerpo está adicto a sentir lo mismo de siempre. Si quieres una realidad nueva, tienes que darle a tu cuerpo una experiencia emocional diferente antes de que la realidad cambie. Se recostó, cerró los ojos y en vez de imaginar un golpe de suerte gigantesco, hizo algo más simple. Se imaginó a sí mismo ya después de pagar esa deuda, no con euforia, sino con alivio. Se vio abriendo el correo del banco con el estado en cero, se vio respirando más profundo, durmiendo tranquilo, se vio revisando la cuenta con menos miedo. No detalló el cómo, no fantaseó con cantidades enormes, solo se quedó unos minutos en el efecto final en su cuerpo. Relajación, ligereza, descanso. Al principio la mente decía, pero es mentira, no ha pasado. Y él, en lugar de pelearse con ese pensamiento, lo dejaba pasar y volvía al cuerpo. ¿Cómo se siente estar libre de esto? Repetía esa pequeña práctica cada noche, no como una obligación, sino como un refugio. No lo hacía perfecto, a veces se dormía en medio, a veces lo hacía con rabia, pero persistía. A la par, desde ese estado un poco más tranquilo, empezó a tomar decisiones que antes no veía. Vendió unas cosas que tenía tiradas, ofreció un servicio que nunca se había atrevido a cobrar, habló con alguien para renegociar plazos. Nada de eso parecía milagroso, eran acciones normales, pero antes estaba tan bloqueado que ni siquiera se le ocurrían. La realidad empezó a moverse milímetro a milímetro. Un día, una persona con la que había trabajado hacía mucho tiempo lo contactó para un proyecto. Él mismo lo decía. Lo tenía bloqueado en mi cabeza, nunca pensé que lo volvería a ver, y justo ahora apareció. La suma no era gigantesca, pero unida a lo demás, acercaba muchísimo a la cifra que necesitaba. Lo que más le sorprendía no era el dinero, era su estado frente a la situación. Ya no se sentía una víctima absoluta. ¿Tenía todavía miedo? Sí. ¿Había presión? Sí. Pero algo en él se había movido a un lugar distinto. Ya no se relacionaba con la deuda como una condena, sino como un reto que estaba atravesando con otra actitud. Y ese cambio interno hizo que su forma de hablar con el banco fuera distinta, su forma de pedir ayuda fuera menos desde la lástima y más desde la claridad. La realidad se estaba derritiendo. Ya no era ese bloque rígido de «es imposible», ahora era un material maleable que se dejaba moldear. Cuando por fin llegó el día clave, no tenía el 100%, pero sí tenía mucho más de lo que hubiera imaginado meses antes. Y aquí pasó algo que él mismo describió como raro. La persona del banco, que siempre había sido seca, ese día estuvo más amable, más flexible. Le ofreció una alternativa que nunca antes le había mencionado. Le permitió completar en 2 partes sin intereses extra. ¿Milagro? ¿Coincidencia? Llámalo como quieras. Lo importante es que esa opción no existía en su mente cuando estaba lleno de pánico. La realidad no cambió sola. Cambió cuando él empezó a habitarla desde un estado distinto, a sostener una intención que no era «sálvenme ya», sino «yo ya me veo del otro lado y me muevo hacia allá». Claro, aquí aparece la voz escéptica que todos llevamos dentro y pregunta «¿y qué pasa con toda la gente que hace eso y no le sale? ¿Qué pasa con los que visualizan y siguen enfermos, siguen pobres, siguen solos?» Esa voz es necesaria porque nos baja de las nubes. Alterar la materia con intención limpia no es pensar bonito y ya. Es alinear pensamiento, emoción y acción con una dirección clara y aceptar que el resultado no siempre será exactamente como tu ego lo imagina. Hay cosas que no van a pasar como quieres. Hay procesos que son más largos de lo que te gustaría. Hay cambios que implican perder primero para ganar después. La intención limpia no exige, se entrega. Y aquí es donde entra algo muy delicado. ¿Para qué quieres lo que quieres? Mucha gente intenta derretir la realidad desde el ego herido. Quiero que vuelva para demostrar que sí puedo. Quiero ganar dinero para que todos vean quién soy.
Quiero sanar para no sentirme menos que los otros. Es entendible, pero es pesado. Esa intención lleva detrás una carga de odio, de revancha, de miedo, y esa carga ensucia la señal. Puedes conseguir cosas así, pero siempre vienen con un costo interno alto. La intención limpia, en cambio, nace de otro lugar, de la decisión de tratarte mejor, de honrar tu vida, de dejar de usar tu dolor como identidad, de abrirte a algo más grande, no para impresionar al mundo, sino para estar en paz contigo. Murphy repite muchas veces que cuando tus deseos están de acuerdo con el bien para ti y para otros, la mente profunda coopera con más fluidez. No hace falta creer en ningún dogma para ver que cuando tu deseo no daña, no manipula, no usa a nadie como instrumento, algo en ti se relaja. Y cuando tú te relajas, tu energía deja de estar en guerra, y la realidad, de alguna forma, lo nota. Entonces, sí, la materia se altera. Un diagnóstico se suaviza, una persona cede, una puerta que parecía cerrada se abre. A veces el cambio es mínimo, pero en tu corazón se siente enorme, porque no solo cambió el papel que tenías delante, cambió la sensación de estar completamente impotente. El miedo que sabotea milagros. ¿Cómo limpiar la energía densa antes de manifestar? Hay algo que casi nadie te dice cuando te hablan de manifestar. No es que el universo no te escuche, es que muchas veces la señal que sale de ti está mezclada con miedo. Por eso a veces te pasa que haces una visualización hermosa, sientes por unos minutos que todo es posible, y a la hora o al día siguiente estás igual o peor. No es porque la técnica no sirve, es porque dentro de ti hay una emoción más antigua y más fuerte que tu deseo, una emoción que aprendió a protegerte, el miedo. Y no hablo del miedo obvio, ese de «me asusta esto». Hablo del miedo silencioso que se esconde detrás de tus intentos de cambiar. El miedo a perder lo poco que tienes si te atreves a ir por más. El miedo a que te vean intentando y fracasando. El miedo a que si las cosas salen bien, ya no puedas justificarte como hasta ahora. Joseph Murphy decía que el subconsciente responde a la emoción, no a las palabras bonitas. Neville insistía en que no puedes sostener el sentimiento del deseo cumplido si por dentro sigues alimentando el sentimiento del desastre anticipado. Y Dispenza va más al fondo. Tu cuerpo se acostumbra tanto a ciertas emociones que sin darte cuenta, tu sistema nervioso busca repetir el mismo tipo de experiencias para sentirlo de siempre. Eso significa que puedes decir «quiero un milagro». Pero si tu cuerpo está enganchado al miedo, va a hacer lo posible por llevarte de nuevo ahí, porque eso es lo que reconoce como hogar. Esa es la energía densa que sabotea milagros, la que tienes que aprender a limpiar antes de querer mover el mundo. Piénsalo en algo sencillo. Imagina que estás a punto de dar un salto en tu vida, un proyecto nuevo, cambiar de ciudad, dejar un trabajo que te mata por dentro, entrar en una relación distinta a todo lo que conoces. Una parte de ti se emociona, siente alivio solo de imaginarlo, pero otra parte, más honda, se tensa. Empiezan las voces. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si pierdo estabilidad? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? Ese «y si» no es reflexión, es miedo disfrazado de prudencia. Y si no lo ves a tiempo, ese miedo se encarga de organizar tu realidad para que tengas una excusa para no moverte. Aparecen problemas inesperados, te enfermas justo cuando ibas a empezar, te peleas con alguien y usas eso para posponer, te llega un comentario que te hace dudar de ti. Sí, hay cosas que de verdad se salen de tu control, pero si eres honesto, sabes que muchas veces no fueron señales del universo para que te detuvieras, fueron señales de tu miedo intentando salvar su versión de ti. Te voy a contar el caso de una persona del libro que estaba a punto de vivir un milagro y casi lo destruye sin darse cuenta. Había trabajado años en un empleo que le quitaba la paz. Buen sueldo para el estándar de su entorno, pero cero libertad, cero alegría. Tenía un sueño guardado desde hacía tiempo. Montar su propio proyecto, algo que ya hacía en pequeño, en las noches, cuando el cansancio se lo permitía. Leía a Neville de madrugada, subrayaba frases sobre vivir en el final, escuchaba a Dispenza hablando de crear una nueva realidad, anotaba afirmaciones de Murphy sobre ser guiado hacia la perfecta expresión de sus talentos.
Por dentro, deseaba con fuerza. Un día, después de mucho tiempo sembrando, se le dio una oportunidad concreta. Una persona le propuso asociarse y poner dinero para que ese proyecto creciera. No era una fantasía, era real, con números, con un plan. Era, básicamente, la respuesta a lo que llevaba años imaginando. ¿Y qué pasó? Que el miedo despertó. Primero se disfrazó de responsabilidad. ¿Y si esto afecta a mi familia? ¿Y si dejo un sueldo fijo por algo incierto? ¿Y si fallo y quedo como un irresponsable? Después se disfrazó de humildad. Yo no soy tan bueno. Hay gente más preparada. No me siento listo. Y al final se disfrazó de espiritualidad. Tal vez no es el momento. Tal vez el universo me está diciendo que espere más. El miedo es creativo, se adapta al idioma que tú ya hablas. Como esta persona conocía de estos temas, el miedo no se le apareció como pánico bruto, se le apareció como frases muy sofisticadas, como argumentos lógicos, como señales que en realidad eran interpretaciones sesgadas. ¿Cómo lo sé? Porque cuando se sentaba en silencio, sin historias, cuando dejaba de escuchar las voces, el cuerpo le hablaba distinto. Sentía emoción, sentía expansión cada vez que se veía a sí mismo viviendo de su proyecto. El corazón se le aceleraba bonito, no por ansiedad, sino por ilusión. Pero apenas abría los ojos, la mente empezaba: «Estás loco». Ese es el conflicto interno. Una parte de ti ya está lista para el milagro, otra parte se aferra a lo que conoce. ¿Cuál gana? La que más alimentas. En este caso, durante semanas alimentó más el miedo. Empezó a ver solo los riesgos, buscó noticias de gente a la que no le había ido bien emprendiendo, habló con familiares que proyectaron en él sus propios miedos y escuchó solo esas voces. El posible socio se empezó a cansar de tantas dudas, las fechas se alargaban, el entusiasmo inicial se enfrió. La oportunidad no desapareció de un día para otro, se fue apagando poco a poco, como una fogata a la que nadie le echa leña. Un día, cuando ya prácticamente estaba decidido a decir que no, se hizo una pregunta clave que había leído en Murphy. Lo que temo, ¿es realmente una advertencia o es un hábito mental? Se fue solo, caminando, sin música, sin distracciones, y empezó a notar algo. El mismo miedo aparecía en otras áreas de su vida. Lo frenaba cuando quería poner límites en pareja, lo frenaba cuando quería decir que no a peticiones que lo agotaban, lo frenaba cuando quería subir sus precios en los trabajos por fuera. No era un miedo espiritual a equivocarse en la decisión de su proyecto, era un miedo aprendido a expandirse, era la energía densa que llevaba años mandando. Ese día no tomó la decisión todavía, pero sí hizo algo diferente. En vez de seguir atacándose por tener miedo, se atrevió a sentirlo a fondo. Llegó a casa, se sentó, cerró los ojos y dejó que el miedo hablara en el cuerpo. Temblor, calor, presión en el pecho, nudo en el estómago. No lo anestesió con comida, con redes, con trabajo. Lo dejó estar, y mientras lo sentía, se repetía en voz baja una frase que había aprendido de Neville y reinterpretado a su modo: «No soy este miedo, soy el que lo observa». Eso cambió todo. Porque hasta entonces, cuando aparecía el miedo, se fusionaba con él. Creía que el miedo era la verdad. Esa noche, entendió que el miedo es una emoción, no un oráculo. Una emoción que se puede abrazar, respirar y soltar. Esa es la limpieza de energía densa. Darle espacio a lo que normalmente quieres esconder. Sacar el miedo de las sombras y sentarlo frente a ti. No para alimentarlo, sino para verlo. Durante varios días hizo lo mismo. Cada vez que le venía a la mente la frase «no vas a poder», respiraba y se preguntaba: ¿esto viene del presente o del niño que hace años fue humillado por equivocarse? Ahí aparecieron recuerdos, tareas rotas porque estaban mal hechas, comparaciones con otros, frases de adultos diciendo «tú no eres de los que llegan lejos». No se trata de culpar al pasado, pero sí de entender que muchas de las voces que hoy llamas intuición son en realidad ecos viejos que se disfrazan. Mientras hacía este proceso, el posible socio lo llamó: «Mira, si no estás seguro, lo entiendo, pero necesito saberlo. Si quieres, dame una respuesta en 3 días». Esa fecha límite le dolió. El miedo se hizo más fuerte. «Vas a decir que sí,
y vas a arruinar todo. Y al mismo tiempo, en el fondo, aparecía una calma rara cuando se imaginaba aceptando. No una calma idealizada, sino una sensación de «esto es coherente con lo que llevo años pidiendo». Esa sensación tranquila es importante, porque muchas veces bajo el ruido del miedo hay una parte de ti que ya sabe. El problema es que has entrenado tanto a tu mente para hacerle caso al miedo que ya casi no escuchas esa otra voz. En esos 3 días hizo una cosa clave que conecta con lo que trabajamos antes. Se preguntó desde qué estado estaba tomando la decisión. No fue «¿qué es más seguro?», ni «¿qué es más fácil?», ni «¿qué van a pensar de mí?». Fue «¿qué versión de mí se queda y cuál versión de mí acepta?». Al quedarse, seguía actuando como el que se protege siempre, el que nunca arriesga, el que prefiere que la vida elija por él. Al aceptar, empezaba a encarnar al que confía un poco más en sí mismo, aunque tiemble, al que se da el derecho de intentar, al que está dispuesto a aprender en el camino. Es decir, aceptar era un acto de identidad, no solo de negocio. ¿Qué hizo? Aceptó con miedo. La conversión energética, transformar dolor, rabia, carencia o cansancio en combustible milagroso. Hay algo que nadie nos explicó bien. Toda esa energía que sientes cuando te duele algo, cuando estás rabioso, agotado o con miedo a no tener suficiente, no es basura que haya que esconder, es gasolina cruda. No huele bonito, no se ve bonita, pero mueve. El problema es que como nadie te enseñó a manejarla, cada vez que la sientes te asustas, la tapas, la reprimes o la usas en tu contra. Te tragas la rabia hasta que explotas con quien no tiene la culpa. Te tragas la tristeza hasta que un día no te reconoces en el espejo. Te tragas la sensación de no tengo hasta que empiezas a pensar pequeño, a renunciar antes de tiempo, a aceptar menos de lo que realmente quieres. Y luego escuchas a alguien hablando de milagros, de fe, de manifestar, y una parte de ti dice sí quiero, pero otra parte piensa con todo esto que tengo adentro, imposible. Lo que quiero que entiendas aquí es algo que muchos maestros espirituales han dicho a su manera. La energía no se destruye, se transforma. Lo mismo que la física, pero aplicado al alma. Joseph Murphy te diría que cada emoción es una orden al subconsciente, que si aprendes a dirigirla puede convertirse en una fuerza a tu favor. Neville se enfocaría en que no es el dolor lo que crea, sino el significado y el estado que asumes mientras lo atraviesas. Dispenza lo explicaría como el proceso de sacar al cuerpo de la adicción al sufrimiento para convertir esa intensidad en creatividad. Todo apunta a lo mismo. No se trata de dejar de sentir, se trata de aprender a usar lo que ya sientes. Piensa en una vez en la que has estado realmente harto. No cansado de «ay, qué fastidio», hablo de ese hartazgo que se siente en los huesos, donde dices «no aguanto un día más así». ¿Te acuerdas de la fuerza rara que apareció después? Esa decisión de hacer algo distinto, aunque fuera pequeño. Cambiar una rutina, cerrar una conversación, enviar un mensaje incómodo, pedir ayuda, empezar a entrenar, cambiar la forma en que comes, apagar el celular para pensar de verdad. Esa fuerza no viene de un lugar bonito, viene de la mezcla de dolor acumulado con un punto de dignidad que despierta. Eso es conversión energética, cuando en vez de hundirte un poco más, algo dentro de ti recoge todo ese peso y lo convierte en impulso. Aunque todavía tengas miedo, aunque todavía estés roto en partes, aterricémoslo con algo humano. En el libro te hablo de una persona que se sentía atrapada en 3 frentes al mismo tiempo. Dinero justo, una relación que ya no daba más y un cansancio físico constante. No era alguien desastre, de hecho, desde afuera parecía responsable. Trabajaba, cumplía, no se metía en líos, pero por dentro estaba agotado. Se levantaba sin ganas. Trabajaba con una mezcla de rabia y resignación. Sentía envidia silenciosa cuando veía a otros viviendo cosas que él se prohibía hasta imaginar. En las noches se desvelaba viendo contenidos sobre abundancia, autoestima, despertar. Subrayaba frases de Murphy sobre que la fuerza creadora está dentro de ti. Escuchaba a Dispenza explicar cómo el cuerpo repite el pasado. Le encantaba cuando Neville decía que
No estás llamado a conformarte, sino a asumir algo más grande. Se le llenaba el corazón por unos minutos, y luego el día siguiente era igual. Un día, la vida apretó un poco más. Una discusión fuerte con su pareja, un comentario que tocó una herida vieja. Contigo siempre es lo mismo, ya ni sé qué quieres. Esa frase se le clavó. No solo por la relación, sino porque le mostró algo que le dolía admitir. Llevaba años sin saber realmente qué quería, solo sabía lo que no quería. No quería estar cansado, no quería esa relación, no quería esa cuenta en ceros, no quería sentirse menos. Pero cuando se preguntaba ¿qué si quiero?, se quedaba en blanco. Esa noche, en lugar de hacer lo de siempre, distraerse, justificarse, culpar, decidió quedarse con la incomodidad. Sintió algo en el pecho como fuego, una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Ahí normalmente habría dicho, me quiero ir de aquí, me quiero desaparecer, no sirvo para nada. Esa era la inercia. Pero le vino una frase que había leído 1000 veces y nunca había tomado en serio. Tu mente es tu taller, lo que fabricas allí, lo vives después. La había visto en un libro de Murphy, la había anotado, pero esa noche le cayó distinto. Se dijo, si mi mente es un taller, ¿qué carajo he estado fabricando con todo este dolor? Se dio cuenta de algo duro. Siempre que le dolía algo, lo usaba para confirmarse lo peor de sí. Claro, esto me pasa por tonto. Yo siempre arruino todo. Es que no nací para esto. Yo no soy de los que lo logran. Emocionalmente, cada golpe lo convertía en argumento para reducirse. Estaba usando su dolor como cemento, no como combustible. Ahí empezó la conversión. No porque se motivara de repente, sino porque decidió hacer un experimento interno. La próxima vez que sienta esta intensidad, en vez de armar un discurso contra mí, voy a usarla para mover algo a mi favor. No sabía cómo, pero lo decidió. Y la vida, que escucha decisiones internas más que palabras sueltas, se encargó de ponerle oportunidades para practicar. A los pocos días, tuvo una mañana típica. Atraso, tráfico, un pago rechazado, mensaje hiriente de la pareja. Sentía que todo le daba señales de «ríndete». Mientras estaba en el carro, con la garganta apretada y las manos sudando, le vino el viejo impulso de decir «ya, no más, todo es una mierda». Pero se acordó del experimento. Cerró los ojos unos segundos en un semáforo y se habló con una rudeza amorosa. «Ok, hoy estás lleno de rabia. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a volver a usarlo para golpearte o vas a mover algo aunque sea pequeño?» Abrió los ojos y en lugar de seguir el mismo camino, desvió el carro. En vez de ir directo al trabajo, se fue primero a un parque cercano. Se sentó en una banca. Respiró. No era algo enorme, pero ya estaba saliendo del piloto automático. Ahí, con el corazón a 1000, empezó a escribir en el celular. No un diario bonito, no una lista de gratitud forzada, sino algo mucho más crudo. Me duele esto, me da rabia esto, me cansa esto, me da miedo esto. Palabra por palabra, como si sacara la basura emocional del pecho a la pantalla. Lloró un rato. Después de vaciarse, apareció algo diferente. Debajo de toda esa queja había peticiones claras. Quiero dejar este trabajo en 6 meses. Quiero tener claridad económica. Quiero poder dormir tranquilo. Quiero relaciones donde no tenga que fingir que estoy bien. Lo había deseado 1000 veces a medias, pero nunca lo había puesto tan claro. Se dio cuenta de que su dolor era un mapa. Cada lugar donde sentía rabia señalaba un límite que no se había puesto. Cada carencia mostraba un área donde nunca se había atrevido a pedir más. Cada cansancio hablaba de algo que estaba sosteniendo solo por miedo. Conversión energética no es negar que te duele, es traducir lo que te duele en dirección. A partir de ese día, decidió que cada vez que sintiera una emoción intensa, en vez de quedarse solo en la emoción, haría 2 pasos: vaciar y dirigir. Vaciar escribiendo, hablando solo, llorando si hacía falta, pero sin usar palabras que lo definieran de manera definitiva, siempre, nunca, soy un fracaso. Y luego dirigir, haciéndose 3 preguntas. ¿Qué me está mostrando esto que ya no quiero? ¿Qué sí quiero empezar a crear en lugar de esto? ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo tomar hoy hacia eso? Por ejemplo,
Su cansancio crónico le mostraba que no podía seguir trabajando 10, 12 horas diarias sin descanso. No podía dejar el trabajo de un día para otro, pero sí podía probar algo, poner una hora fija para dejar de trabajar, aunque nadie lo aplaudiera. La rabia en la relación le mostraba que se estaba tragando cosas que necesitaban ser habladas. No iba a arreglar todo en una conversación, pero sí podía empezar por ser honesto, aunque le temblara la voz. La carencia económica le señalaba que vivía solo pagando cosas y nunca creaba nada propio. No podía tener un negocio sólido en un mes, pero sí podía empezar a ofrecer su servicio a 2 personas conocidas, cobrar algo simbólico, probar. ¿Te fijas cómo la energía se empieza a mover? El mismo dolor que antes lo dejaba paralizado se convirtió en la fuerza que lo empujaba a hacer esas cosas que siempre postergaba. Seguía sintiendo miedo, seguía sintiendo rabia a ratos, pero ahora cada vez que la sentía se preguntaba: ¿cómo puedo hacer que esto me ayude en lugar de hundirme? No lo hacía perfecto, algunas veces caía en el viejo hábito de quejarse por días, pero cada vez tardaba menos en regresar al nuevo acuerdo consigo mismo. Usar lo que siente como información y combustible. Y algo muy concreto empezó a cambiar: su cuerpo. Antes, cuando tenía un mal día, terminaba con dolor de cabeza, nudo en la espalda, insomnio. Ahora, aunque seguía teniendo días pesados, al menos una parte del cuerpo se sentía ligera porque había una sensación de avance, no de logro espectacular, sino de coherencia interna. Empezó a experimentar en carne propia algo que Dispenza suele explicar. Cuando le das a tu sistema una experiencia emocional nueva asociada al mismo estímulo, tu cerebro empieza a cablearse distinto. Por ejemplo, antes cada vez que discutía con su pareja, terminaba sintiéndose basura. Esa sensación se quedaba pegada todo el día, y esa energía lo llevaba a comer sin hambre, a gastar dinero para anestesiarse, a procrastinar. Ahora, después de la misma discusión, seguía sintiéndose mal, pero añadía un elemento nuevo: preguntarse: ¿qué hubiera querido decir y no dije? ¿Qué parte de mí se olvidé en esta conversación? A veces lo anotaba y luego lo hablaba en frío. Eso es transformación. La misma escena, pero una respuesta interna diferente. Little by little, su realidad externa empezó a alinearse. No por magia romántica, sino porque su energía dejó de estar girando solo en círculos. En menos de un año, que no es nada si piensas cuánto llevaba repitiendo lo otro, ya tenía fecha para salir de ese trabajo. No fue que le cayó el negocio perfecto del cielo, fue que su dolor acumulado se convirtió en tanta incomodidad que dejó de tener sentido quedarse donde estaba. Esa incomodidad, en vez de ahogarlo, lo empujó a armar un plan concreto. Y, curiosamente, cuando anunció que se iba, personas que nunca se habían mostrado interesadas le ofrecieron apoyo, clientes, recomendaciones. Él mismo lo describía así: parece que el universo estaba esperando a que yo dejara de usar mi cansancio solo para quejarme y empezara a usarlo para moverme. Aquí quiero que mires tu vida. ¿En qué parte tienes un dolor que se repite? Puede ser el mismo tipo de relación que se rompe siempre en el mismo punto, el mismo miedo con el dinero, el mismo patrón de salud que vuelve cuando te exigís de más, el mismo vacío cuando logras algo y a los 2 días ya no te sabe a nada. El secreto del deseo silencioso. ¿Por qué los milagros llegan cuando sueltas el quiero? Hay una etapa en el camino en la que el quiero se vuelve una cárcel disfrazada de espiritualidad. Al principio es normal, empiezas a despertar, a leer a Murphy, a Neville, a Dispenza, a ver videos, a hacer listas de deseos, a escribir: quiero esto, quiero aquello, quiero tal cantidad de dinero, quiero sanar, quiero una relación así. Te ilusionas, sientes que descubrir el quiero fue el inicio de algo grande. Y sí, fue un inicio. Pero si te quedas ahí, esa misma palabra empieza a envenenarte, porque sin darte cuenta, cada quiero repetido desde el mismo lugar lleva escondido un no lo tengo, no soy, todavía no, aún falta. Y el universo no se engancha con la frase de tu boca, se engancha con el estado que repites. Neville decía algo muy directo: mientras sigas deseando, estás confesando que no eres todavía lo que deseas ser. No lo decía para regañarte, lo decía para mostrarte una especie de truco interno. El deseo es una etapa, no la casa donde te quedas a vivir.
Murphy, por su parte, explicaba que el subconsciente responde mejor a una imagen de calma aceptando el resultado, que a una súplica desesperada pidiendo que algo pase ya. Y si miras tu vida con honestidad, te vas a dar cuenta de un patrón. Muchas de las cosas que de verdad llegaron, no llegaron en el momento en el que más estabas diciendo «quiero», sino cuando, de alguna forma extraña, te cansaste de perseguirlas y empezaste a vivir. Eso es el deseo silencioso. No es dejar de querer, es dejar de mendigar. Es pasar de «por favor, dame esto», a yo ya camino como alguien que está en camino a eso y confío en el tiempo. Es soltar el tono de urgencia y entrar en un tono de certeza tranquila. No es abandono, es madurez. Piensa en cuántas veces has dicho «quiero dinero». Lo dices cuando abres la cuenta, cuando ves los precios, cuando comparas tu vida con la de otros. Pero al mismo tiempo, revisa tu estado interno mientras lo dices. ¿Es un quiero que nace de creatividad, de expansión? ¿O es un quiero que sale de la presión en el pecho, del miedo, de la sensación de si no llega ya, todo está perdido? Lo mismo pasa con el amor. ¿Cuántas noches pensando quiero a alguien que me ame bien, mientras por dentro te narras como difícil de amar, como alguien que siempre pierde? Es heavy admitirlo, pero la mayoría de las veces nuestro quiero no está limpio, está vibrando desde la falta. Y la falta, por ley de correspondencia, sigue trayendo experiencias que la confirman. No porque la vida sea mala, sino porque está respondiendo fielmente a lo que somos en silencio. El deseo silencioso es otra cosa. Es cuando ya pasaste por la etapa de llorar, patalear, rogar, insistir, empujar, y finalmente algo dentro de ti se acomoda. No porque te resignes, sino porque te rindes a algo más grande que tu control. Dejas de vigilar si ya llegó, dejas de obsesionarte con el cómo, dejas de revisar si la técnica funcionó, dejas de compararte con quien parece manifestar más rápido. Y algo raro empieza a ocurrir. Te sientes más presente, más simple, más real. Hay un hueco donde antes había ruido, y en ese hueco los milagros tienen espacio para entrar sin chocar con tu ansiedad. Te voy a contar el caso de alguien del libro, porque es más fácil entenderlo en carne viva que en teoría. Esta persona había hecho todo lo correcto según los libros. Tenía su cuaderno de manifestaciones, escribía cada mañana: quiero una pareja consciente, quiero un trabajo que ame, quiero estabilidad económica, quiero vivir de mi propósito. Había pegado frases en la pared, como la de Neville sobre vivir en el final. Tenía subrayado en Murphy que no estás destinado a la miseria, la riqueza es un estado mental. Escuchaba meditaciones para conectar con el futuro. Si lo veías desde afuera, era el estudiante perfecto de estos temas, pero por dentro estaba agotado, porque cada quiero estaba empapado de comparación. Mira ese, ya lo logró. Aquella encontró pareja y yo no. Ellos viajan y yo nada. Cada vez que escribía lo que quería, una voz interna se burlaba. Otra vez lo mismo, escribes y sigues igual. Llegó un punto en el que ya no disfrutaba ni escribir sus deseos, se sentía haciendo una tarea para quedar bien con el universo, hasta que un día, de golpe, algo se rompió. No fue en medio de un ritual ni en una meditación profunda, fue lavando los platos. Sí, así de simple. Estaba fregando un plato, con la mente dando vueltas, pensando otra vez en eso de quiero una pareja, quiero sentirme acompañado, quiero alguien que me entienda. Y en ese momento, como si se escuchara desde fuera, notó el tono de ese quiero. Era triste, necesitado, nostálgico, casi mendigo. Se le apretó la garganta. Apagó el grifo, apoyó las manos en el lavaplatos y se preguntó, con una honestidad que nunca se había permitido: ¿qué hay detrás de tanto quiero? Y lo que salió no fue una frase espiritual, fue algo mucho más crudo. Tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo de que nadie me elija, tengo miedo de que si suelto este quiero, nadie llegue nunca. Ahí estaba el verdadero motor. El quiero era una máscara bonita para un miedo profundo, y mientras el miedo fuera el centro, esa vibración iba a teñir todo, incluso sus prácticas espirituales. Esa noche no hizo lista de deseos, no visualizó nada. Se sentó en la cama, a oscuras, y habló con ese miedo como quien habla con un niño pequeño. Sé que tienes miedo, sé que te duele, sé que por eso repites
quiero como un mantra, porque piensas que si dejas de repetirlo, el universo se va a olvidar de ti. Pero mira algo, llevas años diciendo quiero y lo que más has sentido es más ganas, no más paz. Quizá el problema no es el deseo, sino lo duro que te agarras a él. Lloró, mucho. No un llanto dramático hacia afuera, un llanto de esos que casi no hacen ruido pero dejan cansado el cuerpo. Ahí, sin máscara, admitió algo que nos cuesta decirnos. No confío. No confío en que algo bueno puede llegar sin que yo lo esté vigilando, persiguiendo, repitiendo. Y esa aceptación, paradójicamente, fue el primer acto de confianza real, porque la confianza no empieza cuando ya estás perfecto, empieza cuando tienes el valor de ver lo que hay. Los días siguientes fueron distintos, no porque de pronto se convirtiera en un iluminado, sino porque se dio permiso de dejar de forzar. Cerró su cuaderno de deseos por un tiempo. Dejó de repetir «quiero» como si al universo se le fuera a olvidar. En vez de eso, empezó a preguntarse algo mucho más incómodo. Si realmente supiera que va a llegar lo que es para mí, ¿cómo estaría viviendo hoy? No qué tendría, sino cómo caminaría este día. Y se dio cuenta de algo importante. Si supiera que esa relación buena viene, no estaría gastando tanta energía en perseguir migajas. No estaría revisando obsesivamente mensajes de personas que están a medias. No estaría imaginando historias con cualquiera que le mostrara un mínimo de atención. Probablemente estaría más enfocado en él, en su vida, en su cuerpo, en su creatividad. Empezó a practicar eso, sin espera perfecta. Siguió teniendo momentos de soledad, pero en vez de usarlos para remarcar el quiero, los usó para recuperar espacio en su vida. Retomó hobbies que había abandonado, aceptó invitaciones a planes sin la expectativa de a ver si ahí conozco a alguien. Empezó a cuidar sus horarios de sueño, su alimentación, sus rutinas, no como una tarea para elevar la vibración y atraer pareja, sino porque se dio cuenta de que estaba muy descuidado, y un día, casi sin darse cuenta, se encontró ya no diciendo quiero una pareja todo el día, sino quiero estar bien conmigo hoy. Su deseo de fondo seguía ahí, pero ya no lo gobernaba. Era como una semilla sembrada, no como un grito en el vacío. Eso es deseo silencioso. El deseo sigue vivo, pero deja de gritar, deja de empujar, deja de exigir, y se convierte en una dirección interna que te organiza, no que te rompe. Meses después conoció a alguien. No en un curso espiritual, no en una app, no en un ritual. Fue en un espacio bastante normal, casi aburrido. Lo interesante no fue dónde, fue quién ya era él cuando eso pasó. No llegó desde la urgencia, llegó desde un lugar más lleno. No conoció a esa persona buscando que me llene el vacío. La conoció estando ocupado, llenando su propia vida. Y sí, hubo química, conexión, cosas bonitas. Pero lo verdaderamente milagroso para él fue otra cosa. Por primera vez, no sintió terror a perderlo todo si eso no funcionaba. Había una tranquilidad rara. Si esto se da, maravilloso. Si no, sé que igual estoy aprendiendo a estar bien conmigo. Ese estado fue el que permitió que la relación creciera sano, sin tanta proyección, sin tanta presión. Y con el tiempo, al mirar hacia atrás, se daba cuenta. El milagro no fue solo encontrar a alguien. El milagro fue la paz silenciosa que apareció cuando dejó de mendigar con el quiero. Esta misma dinámica se repite en muchas áreas. Cuando estás enfermo y repites quiero sanar, quiero sanar, quiero sanar, con un miedo que te come por dentro, tu sistema entero vibra en torno a la enfermedad. Cuando el dinero no alcanza y cada día tu mente es quiero más dinero, quiero salir de deudas, quiero, la emoción que manda es la angustia, no la confianza. Y no se trata de sentirte culpable por eso. Se trata de que veas que llega un momento en el camino en el que, si sigues empujando desde ese lugar, te rompes. La invitación aquí es otra. Usar el quiero para reconocer hacia dónde te estás moviendo y luego, en algún punto, dejar que ese quiero se convierta en una decisión interna tranquila. Esto es para mí, y mientras llega, vivo. Neville ponía mucho énfasis en el concepto de asumir. Asumir no es repetir quiero. Es descansar en el hecho de que, de alguna manera,
Eso ya es verdad en un plano más profundo, y tu trabajo en el plano físico es caminar como si estuvieras en esa dirección, no como si estuvieras perdido. Murphy, por otro lado, explicaba que una oración efectiva es aquella en la que, al terminar, sientes alivio, no tensión. Es decir, cuando la sueltas, cuando ya no estás tratando de convencer a Dios, ni al universo, ni a tu propia mente. Simplemente entregas, agradeces y sigues. Y si sinceramente miras tus últimos intentos de manifestar, ¿cuántas veces has terminado más tenso que antes? ¿Cuántas veces acabas un ejercicio mental y lo primero que haces es revisar si ya cambió algo, como quien revisa el celular a ver si ya le contestaron? Esa vigilancia constante muestra que, en el fondo, no soltaste. El deseo silencioso no vigila cada 5 minutos, confía en que la semilla está haciendo su trabajo, incluso cuando no ves nada en la superficie. El ritual invisible, acciones mínimas, intención máxima. En algún punto del camino te das cuenta de que no es lo que haces hacia afuera lo que más mueve la energía, sino desde dónde lo haces. Ahí es donde los rituales grandes, llenos de cosas, empiezan a perder fuerza y aparecen los otros, los que casi nadie ve, los que parecen tan pequeños que tu mente los quiere despreciar. Te hablo de esos gestos diarios que parecen nada, cómo te levantas de la cama, cómo te hablas cuando te equivocas, cómo abres la puerta de tu casa, cómo pagas algo, cómo comes, cómo cierras el día. Cosas mínimas, repetidas 1000 veces, cargadas de la misma intención, terminan valiendo más que una vela encendida una vez al año con todos los nombres de los ángeles. Joseph Murphy decía que el subconsciente no tiene sentido del humor, ni distingue entre grande y pequeño, solo registra lo que se repite con emoción. Neville insistía en que lo importante no es el acto en sí, sino el estado en el que lo haces, porque eso es lo que se vuelve natural para ti. Y Dispenza le pone ciencia a lo mismo cuando te explica que cada decisión repetida refuerza una red neuronal. Lo que aquí llamamos ritual invisible es eso, un acto cotidiano usado a propósito para recordarte quién eliges ser ahora, aunque tu realidad todavía no haya alcanzado esa versión. No necesitas altar, pero tu cama puede ser un altar. No necesitas incienso, pero tu ducha de la mañana puede ser una limpieza energética. No necesitas palabras rebuscadas, pero puedes convertir la forma en que dices gracias en una declaración de abundancia. La mente, que está adicta a lo espectacular, se aburre de lo mínimo. El alma, que sabe de procesos, se sostiene en lo que haces todos los días casi sin pensar. Por eso es tan importante empezar a meter conciencia justo ahí, donde sientes que ya no vale la pena. Piensa cómo arranca normalmente tu día. Para muchos es igual: alarma que suena, posponer, pesadez, agarrar el celular, meterte a ver la vida de otros antes de habitar la tuya. Esa secuencia, repetida meses, años, es un ritual, te guste o no. Un ritual de dispersión, de comparación, de desconexión de ti. A lo mejor no hay velas, pero sí hay devoción. Devoción a la prisa, a la urgencia, a la sensación de que empiezas el día tarde y debiendo algo. Desde ahí te vistes, sales, te relacionas. ¿De verdad crees que da igual seguir llamándole normal a eso? ¿Cuántas veces has sentido que tu día entero se decidió en esos primeros 20 minutos y aún así no has querido mirarlos con seriedad? El ritual invisible no viene a añadirte más tareas, viene a invitarte a colocar intención donde ya hay costumbre. Un ejemplo simple: hacer la cama. Puedes seguir discutiendo si es importante o no, pero mira algo: si la haces con rabia y automático, solo estás repitiendo el patrón de correr y cumplir sin presencia. Si decides convertir ese acto en un recordatorio de orden interno, la cosa cambia. No es la cama, eres tú diciendo: aunque mi vida no esté donde quiero, hoy pongo orden en lo que sí puedo tocar. Otro ejemplo: el primer vaso de agua del día. Puedes tomarlo sin pensar, o puedes usar 10 segundos para agradecer en silencio por el cuerpo que tienes y marcar dirección. Hoy elijo tratar mejor este cuerpo. ¿Suena tonto? Tal vez a la parte de ti que está adicta al drama, pero piensa en la cantidad de días que has arrancado insultándote frente al espejo, criticando tu cuerpo, maldiciendo tu reflejo. Eso también es un ritual, pero destructivo.
El punto no es volverte perfecto, sino empezar a infiltrar pequeños actos de respeto en tu rutina. Te voy a contar el caso de alguien del libro que lo entendió a golpes. Esta persona venía de años de vivir en modo supervivencia mental. Trabajaba mucho, comía lo que fuera, dormía lo que se pudiera, hablaba de espiritualidad, pero su vida práctica estaba llena de caos, cuentas sin revisar, habitación desordenada, promesas que se hacía y no cumplía. Leía a Murphy de noche, se emocionaba con frases sobre la mente como taller, escuchaba a Neville hablar del estado asumido, veía a Dispenza explicar que tu personalidad crea tu realidad. Lo entendía, lo subrayaba, lo compartía con otros, pero el día a día seguía igual. Llegar a casa y tirar todo en cualquier lado, comer frente a la pantalla, ir a dormir tarde llenando la cabeza de ruido. Dentro de sí había un punto de quiebre, como en el primer capítulo, pero todavía no sabía cómo aterrizarlo. Un día, después de otro episodio de ansiedad fuerte, se encontró mirando el techo a las 3 de la mañana. No podía más con ese vacío raro de sé muchas cosas, pero vivo como si no supiera nada. En esa mezcla de cansancio y lucidez se preguntó, ¿de verdad necesito otro libro para moverme o necesito empezar a ser coherente en algo por mínimo que sea? Y se dio cuenta de que siempre esperaba cambios gigantes. Cuando tenga más tiempo haré esto, cuando gane más cambiaré aquello, cuando me mude empezaré de cero. Puro futuro, cero presencia. Se acordó de algo que había leído en Neville, reinterpretado a su forma. El estado se refuerza en los detalles de tu vida diaria, no en los momentos de discurso interior grandioso. Ese día decidió probar algo distinto, escoger unos pocos actos diarios y convertirlos en rituales invisibles, cargados de intención, aunque nadie los valorara. Empezó por algo casi ridículo, dejar el celular fuera de la cama por las noches. No fue fácil. La primera noche sentía el impulso de cogerlo como quien quiere fumar. Se daba cuenta de cuántas veces alargaba el día metiendo más ruido en la cabeza. En vez de eso, empezó a dedicar esos últimos 5 minutos a algo que Murphy mencionaba mucho: hablarle directo al subconsciente, no con fórmulas complicadas, sino con frases simples, sentidas, mientras el cuerpo se relajaba. Hoy dejo ir esto. Hoy decido que mañana merezco un poco más de paz. Hoy entrego esta preocupación. No lo hacía perfecto, no siempre sentía fe, a veces lo decía medio incrédulo, pero lo hacía y lo repetía. Esa constancia, esa pequeña ceremonia nocturna sin velas ni música, empezó a cambiar el tono de sus noches. No porque de un día para otro durmiera como un bebé, sino porque dejó de asociar la cama solo con ansiedad y scroll infinito. El segundo ritual invisible fue con el dinero. Siempre había tenido miedo a mirarlo. Hacía lo que muchos, enterarse de cuánta plata había solo cuando la tarjeta era rechazada o cuando el banco llamaba. Eso también es un ritual, pero de evitación. Decidió que todos los días, al mismo tiempo, iba a abrir su cuenta solo para mirar, no para sufrir, no para hacer milagros instantáneos, solo para mirar y respirar. Mientras veía los números, decía en silencio una frase que había adaptado de lo que aprendió con Murphy. Quizá no me guste lo que veo, pero esto no define lo que soy. Hoy me hago responsable de esto sin odiarme. Al principio sentía ganas de cerrar la pantalla, pero se quedaba unos segundos más. Poco a poco, el cuerpo dejó de asociar mirar el dinero con vergüenza y empezó a registrarlo como algo normal. Desde esa normalidad, curiosamente, se le hizo más fácil organizarse, decir que no a gastos innecesarios, aceptar trabajos mejor pagados, no porque el ritual fuera mágico en sí, sino porque estaba reeducando a su sistema. Ya no corro cada vez que algo me incomoda, ahora me quedo y respiro. El tercer ritual invisible fue el más profundo, la forma de hablarse. Esta persona tenía el hábito constante de insultarse por todo. «¡Qué imbécil soy! Yo siempre igual. Soy un desastre. A mí nada me sale bien». No lo decía una vez, lo decía todo el día. Eso es un rezo, aunque suene duro. Un rezo oscuro, pero rezo. Se dio cuenta de que si podía repetir tanto esas frases, también podía entrenarse para repetir otras. No frases perfectas, sino al menos frases que no lo destruyeran tanto. Decidió que cada vez que se escuchara diciéndose «soy un desastre», iba a corregir, aunque fuera tarde. No, no soy un desastre. Estoy aprendiendo, estoy ordenando esto. Le parecía ridículo al principio, pero lo hacía igual.
Algunas veces lo hacía de mala gana, otras con una risa nerviosa, otras sin creérselo, pero persistió. Aquí se junta con algo que Dispenza repite mucho. No esperes a sentirte nuevo para actuar nuevo, actúa nuevo y tu cuerpo se va a ir alineando. Estos 3 rituales invisibles, noche sin celular con conversación interna, mirar el dinero sin huir, corregir el lenguaje propio, no cambiaron su vida en una semana, pero sí empezaron a mover su eje. En unos meses, la gente notaba algo raro, se le veía más sereno, menos reactivo, un poco más presente. Él sentía que aún le faltaba mucho, pero ya no se sentía tan falso cuando hablaba de espiritualidad. Por fin había coherencia, aunque fuera en versión beta. Y ahí empezaron a suceder cosas que él mismo llamaría milagrosas, pero que en el fondo eran consecuencias de esa nueva forma de habitarse. Consiguió un trabajo distinto, mejor pagado y con más tiempo libre, justo cuando por fin había dejado de maldecir su empleo anterior y había empezado a usarlo como entrenamiento. La relación que estaba rota terminó de romperse, sí, pero él ya no se quedó tirado en el suelo repitiendo que sin esa persona no es nadie. El dolor fue enorme, pero pudo atravesarlo con otras herramientas internas. Su salud, sin volverse perfecta, empezó a dar señales de mejoría. Menos ataques de ansiedad, menos inflamación, menos insomnio. No fue solo por los rituales, pero los rituales fueron la base para sostener cualquier técnica que luego sumara. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que no necesitas una vida instagramable de espiritualidad para mover energía. Necesitas honestidad para ver qué haces todos los días casi sin pensar y decidir qué de eso puede convertirse en un ritual a favor tuyo. Por ejemplo, tu café de la mañana. Si lo tomas corriendo, con culpa, pensando «ojalá hoy no sea tan pesado», eso también programa. ¿Qué pasaría si, al menos un par de sorbos, los tomaras conscientemente, agradeciendo por el nuevo día, pidiéndote a ti mismo respeto, orden, presencia? Otra. La ducha. Puedes usarla solo para no oler mal o puedes usarla para soltar simbolismos. Esto también se va. Esta preocupación se drena. Este enojo lo suelto aquí. No porque el agua sea mágica, sino porque tu mente necesita símbolos. En lugar de inventarte rituales rarísimos que haces una vez cada 6 meses, conviértelo diario en tu lenguaje con la vida. La fusión con la fuente, el estado de conciencia donde pedir es innecesario. Hay un punto del camino en el que te das cuenta de algo incómodo y hermoso a la vez. Llevas años hablándole a Dios, al universo, a la vida, como si estuvieran afuera, como si fueran un jefe difícil al que hay que convencer, como si tu voz tuviera que ganarse el derecho de ser escuchada. Has rezado, has decretado, has escrito afirmaciones, has visualizado, has hecho de todo para que arriba te respondan. Y poco a poco, si eres honesto, sientes un cansancio raro, el cansancio de vivir siempre pidiendo. No es que dejes de creer, es que tu alma empieza a sospechar que tiene que haber algo más que esa relación de yo pido, tú das. Empiezas a leer frases que antes pasabas por encima. Murphy diciendo que la presencia que creó el universo habita en ti, esperando ser reconocida. Neville repitiendo que tu imaginación es Dios en acción, no un juguete mental. Dispenza hablando de que, en ciertos estados, dejas de ser un alguien separado para volverte pura conciencia. Y al principio suena muy grande, casi inalcanzable, pero hay días en los que, por segundos, lo rozas. Días donde de repente estás en silencio, sin pensar tanto, y se siente una paz rara, no lógica, que no viene de que todo vaya bien, sino de un lugar más profundo, como si por fin te soltaras un poco del cuello. Esa paz es una pista de lo que aquí llamamos fusión con la fuente. No es volverte santo, ni perfecto, ni un gurú. No es dejar de ser humano, es un estado de conciencia en el que, por momentos, dejas de relacionarte con Dios como mendigo y empiezas a sentirte parte del mismo tejido que sostiene todo. Y cuando ese estado se vuelve cada vez más familiar, pedir se vuelve casi innecesario, no porque ya lo tengas todo en lo externo, sino porque internamente hay una certeza tan tranquila que la necesidad de suplicar se disuelve. Siguen habiendo deseos, claro, pero ya no hay desesperación.
Siguen habiendo retos, pero ya no sientes que estás peleando solo contra un universo frío. Sientes que hay una inteligencia dentro y alrededor de ti que se mueve contigo. Mucha gente se asusta con este tema porque les enseñaron que decir «Dios está en mí» es arrogancia. Pero si lo miras bien, lo que es arrogante es creer que tú, con tu mente chiquita, puedes manejarlo todo. Reconocer que hay una fuerza más grande que tú y que esa fuerza te atraviesa no te pone por encima de nadie. Al contrario, te pone en tu lugar. No eres el centro del universo, pero tampoco eres una hoja suelta abandonada a la suerte. Eres parte de un campo vivo. La fusión con la fuente no es una idea bonita. Se siente en el cuerpo. Se nota cuando por fuera hay lío y aún así una parte tuya sabe que de alguna forma va a estar bien. Se nota cuando te equivocas y en vez de destruirte, puedes sostenerte y escuchar lo que la vida quiere mostrarte. Se nota cuando dejas de hablarle a Dios solo cuando estás en apuros y empiezas a estar con esa presencia en lo cotidiano, lavando platos, manejando, trabajando, riendo, llorando. Ya no tienes momentos espirituales y momentos normales. Todo se vuelve campo de encuentro. Te voy a contar el caso de alguien que empezó rezando desde el miedo y terminó viviendo desde esta otra forma de relación. Esta persona había aprendido de pequeño que Dios estaba lejos y que se enojaba fácil. Sus rezos eran siempre con una base de culpa. Perdóname por esto, no me castigues por lo otro, ayúdame aunque no lo merezca. Más adelante, cuando descubrió a Murphy y a Neville, cambió un poco el lenguaje. Empezó a decir, gracias Dios porque ya está hecho, gracias Padre porque me escuchas. Pero en el fondo seguía sintiendo lo mismo. No sé si de verdad me oyen, no sé si de verdad valgo. Usaba fórmulas correctas con un corazón asustado. Un día, la vida le pegó duro. Una mezcla de pérdidas, problemas económicos y un diagnóstico de salud que lo dejó frío. De pronto, todos sus quiero se concentraron en uno solo. Quiero estar bien. Rezó como nunca, hizo meditaciones, leyó aún más, hizo tratamientos mentales como recomendaba Murphy, repitió palabras, se imaginó sano, pidió que lo sanaran. Había momentos de fe real, pero también ratos de muchísimo miedo. Lo más duro fue que, al principio, no vio cambios rápidos. Eso lo confundió y lo enojó. Se sentía traicionado. He confiado, he declarado, he hecho todo lo que dicen los libros. ¿Por qué no pasa nada? Una noche, en medio de esa mezcla de rabia y tristeza, se cansó de hablar. Dejó de repetir frases, dejó de explicar, dejó de hacer. Se sentó en el suelo, apoyado contra la cama, sin fuerza para armar discursos. Y por primera vez en mucho tiempo, no dijo nada, solo respiró. Al principio, su mente seguía corriendo. ¿Y si empeoro? ¿Y si no sanas? ¿Y sí? ¿Y sí? Pero el cuerpo estaba agotado de estar tenso todo el día. Poco a poco, la respiración empezó a hacerse más lenta, no por técnica, sino por cansancio. Y ahí, en ese cansancio, pasó algo que él mismo después describiría así. Sentí por unos minutos que no tenía que defenderme, ni explicarme, ni pedir nada. Era como si alguien me estuviera sosteniendo por dentro. No vio luces, no escuchó voces, no tuvo visiones. Solo paz. Una paz que no venía de pensar, todo va a salir perfecto, porque no sabía cómo iba a salir nada. Era más bien la sensación de, aunque no entiendo, no estoy solo en esto. Esa noche no pidió, solo se dejó sostener, y en medio de ese silencio apareció una idea muy simple, casi como un susurro propio. ¿Y si dejas de hablar de mí como si estuviera lejos? No supo si se lo inventó, si fue su mente, si fue Dios, si fue su subconsciente, no importó. Lo que sí supo fue que esa frase lo atravesó. Se dio cuenta de que, incluso usando palabras modernas, seguía haciendo lo mismo. Hablándole a un cielo lejano. Empezó a probar algo distinto. En vez de decir, Dios, ayúdame, comenzó a decir, vida, vive en mí esta situación. Inteligencia, piensa esto conmigo. Presencia, camina conmigo al médico. Sabiduría, habla conmigo al tomar decisiones. Notas el cambio. Ya no estaba pidiendo a alguien externo,
Estaba invitando a esa fuerza a vivir las cosas con él, desde adentro. Eso cambió su relación con todo. Las visitas al médico seguían siendo incómodas, pero ahora, en la sala de espera, se conectaba con la respiración y repetía en silencio: aunque tenga miedo, no estoy solo aquí. No era un truco mental, era una decisión de experimentar esa presencia en pleno hospital, no solo en su cuarto cuando meditaba. Cuando llegaban los pagos y el dinero justo, en vez de soltar solo maldiciones, se tomaba un momento para decir: muéstrame cómo ordenar esto, muéstrame qué puedo hacer yo y qué te entrego a ti. A veces le venía una idea práctica, a veces solo calma para hacer las llamadas. Con el tiempo, empezó a entender algo que Neville repetía de otra forma: dejar de ver a Dios como el de afuera y empezar a experimentarlo como tu propia conciencia más profunda, esa parte que sabe antes que tú lo que te conviene en serio. No significa que todo se vuelva color de rosa, significa que ya no discutes a solas con tus pensamientos, empiezas a dialogar con esa fuente que te habita. La fusión con la fuente no fue un momento mágico que duró para siempre, fueron muchos momentos sencillos de elegir esa conexión por encima del pánico. Volvía el miedo, sí, volvía la angustia, claro, pero cada vez le era un poquito más fácil recordar: descansa en algo más grande que tú. Ahí se volvió real lo que había leído en Murphy sobre la entrega verdadera. Cuando oras o afirmas y ya no sales corriendo a revisar si funcionó, sino que te vas a hacer lo que te toca con otro espíritu. No un ya fue, sino un ya no depende solo de mi fuerza. Y empezó a vivir milagros distintos a los que esperaba, personas que aparecían justo en los momentos clave, médicos más humanos, plazos que se movían, puertas que no se abrían, pero evitaban complicaciones mayores. Nada de eso lo vio como magia de película, pero sí empezó a notar un patrón. Cada vez que se soltaba un poco, la vida encontraba caminos que él, desde la mente apretada, no veía. En lugar de hacer de Dios un repartidor de favores, empezó a verlo como ese campo de inteligencia donde todo está conectado. Y él, en vez de ser el cliente, se convirtió en colaborador. Ya no hacía preguntas tipo ¿por qué me haces esto?, sino ¿qué quieres mostrarme con esto? ¿A qué quieres que suelte? ¿En qué quieres que confíe? Y lo más fuerte fue que, con el tiempo, incluso su oración cambió. Pasó de dame esto, arréglame aquello, quítame esto otro, a oraciones más simples, pero mucho más profundas. Úsame para algo útil hoy. Ayúdame a ver esto de otra manera. Haz que yo piense como tú piensas sobre mi vida. Muéstrame cómo verte en lo cotidiano. Ese tipo de frases no piden cosas, piden alineación, y ahí está el núcleo de este capítulo. Cuando te fusionas, aunque sea un poquito, con la fuente, dejas de buscar tanto cosas y empiezas a buscar visión. El campo dorado. ¿Cómo sostener un nivel vibratorio que acelera absolutamente todo? Hay días en los que, sin saber explicar por qué, todo parece fluir distinto. No es que no haya problemas, pero te das cuenta de que las cosas se acomodan con menos fricción. La persona que necesitabas te responde justo a tiempo. Aparece una idea que resuelve algo que venías arrastrando. Te topas con una información clave. Te llaman de un lugar donde habías sembrado hacía meses. Son días en los que de pronto dices: hoy todo se me dio. Y si eres sincero, también has tenido lo contrario. Días donde, desde que suena la alarma, todo se tranca, todo tarda, todo duele un poco más. El tráfico, la llamada, la factura, el comentario, el cuerpo. La tentación es llamarlo suerte o mala suerte, y ya. Pero cuando llevas un tiempo observando tu mundo interno, empiezas a notar otro patrón. Tu suerte se parece mucho a tu estado interno de fondo, no a lo que piensas una vez, no a lo que dices en voz alta para sonar bien, sino a lo que eres la mayor parte del tiempo en silencio. A eso muchos le llaman vibración. Yo aquí lo voy a llamar tu campo. Y cuando ese campo se vuelve suficientemente coherente, suficientemente estable, suficientemente limpio, se siente como si entraras a un campo dorado, un estado donde tu energía deja de chocar con todo y empieza a colaborar con todo. No es que de pronto la vida te ahorre todo reto, es que dejas de luchar contra lo que te toca y empiezas a moverte con otra ligereza, y esa ligereza acelera procesos.
Lo que antes tardaba años en resolverse empieza a mostrarse en meses. Lo que antes te costaba muchísimo, ahora fluye un poco más. Lo que antes buscabas forzando ahora se acerca cuando tú estás ocupado en sostener ese estado. Neville Goddard insistía en algo que aquí toma todo el sentido. El estado al que vuelves una y otra vez es tu casa. Mientras tu casa interna sea la preocupación, la queja o el drama, por más técnicas que uses, siempre terminarás volviendo ahí y reconstruyendo situaciones que se parecen a esa casa. Joseph Murphy lo explicaba desde otro ángulo. El subconsciente responde a la impresión que se le da por repetición. Lo que lo impresiona no es tanto la fuerza de un día, sino la constancia de muchos. Y Dispenza te diría que mientras tus emociones de base sigan siendo las mismas del pasado, tu cuerpo buscará recrear el mismo futuro. El campo dorado, entonces, no es un truco. Es el resultado de sostener un cierto tipo de energía el tiempo suficiente como para que se convierta en tu nueva casa, tu nuevo normal. ¿Qué tipo de energía? No se trata de estar eufórico ni sonriente a la fuerza. Es algo más sobrio y profundo. Gratitud real, aunque haya cosas por resolver. Confianza básica en que la vida no está en tu contra. Respeto por ti mismo. Presencia en lo que haces. Una intención constante de sumar y no solo de sobrevivir. Es un estado donde, aún con miedo, eliges no alimentar todo el tiempo la peor historia. Una mezcla de calma, determinación y apertura. La mayoría de las personas solo pisan ese campo por momentos. En una meditación profunda, en un viaje donde se sienten libres, en una conversación auténtica, en un amanecer donde por un momento respiran sin agenda. Lo pisan y luego salen. Lo que este capítulo quiere es que te cuestiones si es posible quedarte un poco más ahí, no por minutos sueltos, sino como estilo de vida. Te voy a contar el caso de alguien del libro que, sin saber el nombre, entró en su propio campo dorado y vio cómo todo se aceleró cuando se comprometió a no volver al mismo nivel de siempre. Esta persona venía de años de vivir en un estado interno gris. Nada terrible, pero tampoco nada vivo. Trabajaba, pagaba cuentas, cumplía, pero por dentro no pasaba mucho. Tenía deseos, sí, más dinero, más libertad, más sentido. Leía libros, escuchaba audios, subrayaba cosas de Murphy sobre la mente rica, se emocionaba con historias de manifestación, pero su día a día era plano, mucho ruido, poca presencia. Había intentado subir su vibración a ratos. Ponía música positiva, hacía una meditación un domingo, decía gracias unos días y luego se olvidaba. Nada se sostenía. Un día, después de un episodio muy concreto, una mezcla de cansancio extremo, un problema económico inesperado y una discusión familiar donde se vio repitiendo las mismas reacciones de siempre, se miró al espejo y se sintió viejo, no de cuerpo, de alma. Se vio los ojos cansados, la postura caída, una energía de «estoy sobreviviendo» que no quería que fuera su historia final. En vez de ponerse más teorías encima, hizo algo distinto. Se preguntó en serio «¿desde qué campo estoy viviendo?» Y empezó a describirlo en voz alta, sin filtro. Vivo desde la preocupación anticipada, desde el seguro algo sale mal, desde la sensación de que todo cuesta, desde la prisa, desde el no me alcanza, desde el ya veremos. Ese inventario lo rompió. No porque fuera nuevo, sino porque por fin lo reconocía sin excusas. Entendió que así como un lugar físico tiene su propia atmósfera, él había creado una atmósfera emocional alrededor suyo. Entrar a su vida se sentía como entrar a una casa con luz apagada y ventanas cerradas, no por fuera, por dentro. Y si el campo que sostenía era ese, era lógico que las oportunidades que llegaban fueran acordes, medio buenas, medio malas, medio tibias. Se acordó de algo que había leído de Neville, reinterpretado a su forma. No intentes cambiar las cosas desde el mismo estado que las creó. Cambia el estado y las cosas caerán por su propio peso. Decidió que era momento de tomárselo literal. No un día, no una semana, una temporada entera de vivir distinto. No sabía cómo iba a hacerlo perfecto, pero sabía que si seguía con la misma atmósfera interna, los próximos 5 años
serían calcados a los anteriores. Y ahí hizo un pacto consigo mismo. Durante los próximos 90 días, su prioridad no sería ver resultados ya. Su prioridad sería sostener un campo distinto, aunque al principio todo por fuera siguiera igual. ¿Qué campo quiso sostener? No se puso etiquetas raras, lo definió simple. Un campo de respeto, gratitud y dirección. Respeto, dejar de tratarse como basura, dejar de hablarse mal, dejar de reventarse por todo. Gratitud, reconocer lo que sí había, aunque fuera pequeño, y agradecer también por los procesos incómodos como entrenamiento. Dirección, cada mañana recordar hacia dónde quería ir, aunque todavía no supiera el cómo. Lo interesante es cómo aterrizó eso. No se fue a vivir a la montaña, no dejó su trabajo de golpe, no se inscribió en 20 cursos. Empezó con cosas mínimas pero constantes, muy parecido a lo que llamamos el ritual invisible, solo que ahora entendido como soporte de este campo dorado. Cada mañana, antes de mirar el celular, se sentaba en la cama y anotaba 3 cosas. Algo que agradecía de verdad, algo que quería fortalecer en sí mismo ese día y una acción concreta que lo acercara a su nueva dirección. No eran listas enormes, eran 3 líneas, pero hechas con conciencia. Luego, a lo largo del día, se propuso una regla que para él fue dura: no alimentar conversaciones que bajaran brutalmente su campo. No era que ya no pudiera hablar de nada difícil, pero sí dejó de participar en quejas eternas, chismes, victimismo, comparaciones destructivas. Al principio, sus amigos lo veían raro. ¡Ay, ahora el espiritual! Ya no aguantas ni una broma. Pero internamente, él sabía que, si seguía llenando su campo de esa energía, nunca iba a salir de la atmósfera gris. Cada vez que caía en una queja automática, que al principio era muchas veces al día, se observaba, se detenía y cambiaba el foco a algo que pudiera mover. No se obligaba a estar feliz, pero sí se obligaba a no quedarse revolcándose en el mismo fango mental por horas. Y quizás lo más importante, empezó a cuidar brutalmente lo que hacía justo antes de dormir. Dejó de acostarse con el cerebro lleno de noticias, peleas en redes o videos sin sentido. En su lugar, usaba esos minutos para hacer lo que Murphy recomendaba: darle al subconsciente imágenes de paz y éxito justo antes de entrar en el sueño, cuando el filtro consciente se relaja. No visualizaba mansiones, visualizaba sensaciones, verse tranquilo con su economía ordenada, verse haciendo un trabajo que le gustara, verse sano, verse en paz en su casa. No se trataba de engañarse, se trataba de mostrarle a su mente un posible futuro más amable y quedarse un rato sintiendo cómo sería estar ahí. Algunas noches la ansiedad se lo comía igual, pero muchas otras pudo sostener esa emoción agradable un minuto más, y un minuto más, y un minuto más. Después de un tiempo, empezó a ocurrir algo sutil. Su cuerpo dejó de vivir tan tenso. No desaparecieron sus problemas, pero la reacción interna a ellos cambió. Ya no era cada cosa un drama mortal, era un reto más dentro de un mapa más amplio. Empezó a notarse más ligero, más disponible para ver soluciones, menos drenado por tonterías. Ese fue el primer signo de que su campo estaba cambiando. Él mismo se sentía distinto, aún con las mismas circunstancias. A las pocas semanas, las sincronicidades se volvieron más frecuentes. Personas que hacía años no veía le escribían con propuestas, se topaba con información muy exacta para lo que estaba pensando. Salían oportunidades que antes ni habría visto por estar tan metido en la queja. Hubo un momento clave. Llevaba tiempo queriendo cambiar de trabajo, pero siempre se frenaba con los mismos pensamientos. Está difícil, nadie me va a pagar más, tengo que aguantarme aquí. En medio de este experimento de sostener su campo, lo llamaron para hacer un trabajo puntual en otra empresa. Fue solo una consultoría de pocos días, pero la forma en que la vivió fue otra. En lugar de ir con la actitud de a ver si les gusto, fue con un respeto nuevo. Yo también traigo valor aquí. No desde la arrogancia, desde la dignidad. Esa energía se sentía. La conversación fluyó, su aporte fue claro, y después de ese trabajo temporal, le propusieron algo que nunca antes le habían ofrecido: quedarse con un puesto flexible, mejor pagado y con más libertad. Él mismo decía: sé que esta oportunidad quizás habría aparecido igual,
pero yo en mi estado de antes no habría sabido sostenerla. Habría llegado con miedo, la habría dudado, me habría vendido por menos. Su campo dorado no creó la empresa, pero creó el él, que supo estar a la altura de esa puerta. A partir de ahí se dio cuenta de algo muy fuerte. El campo dorado no es un premio, es una consecuencia de muchas decisiones pequeñas en las que eliges no bajar al sótano cada vez que pasa algo. El cierre del brujo rico, vivir desde tu futuro, no desde tu pasado. Hay una frase que pocos se atreven a tomarse en serio. Tu vida actual no es más que tu pasado teniendo inercia. Tus reacciones, tus miedos, tu forma de relacionarte con el dinero, con el amor, con tu cuerpo, con Dios. Casi todo viene de memorias que se quedaron pegadas en tu sistema. Tu cuerpo recuerda más que tu mente. Por eso, aunque leas a Neville diciendo que debes vivir en el sentimiento del deseo cumplido, aunque Murphy repita que tu imagen mental es el molde de tu realidad, aunque Dispenza te explique que puedes convertirte en alguien nuevo pensando, sintiendo, actuando como tu yo del futuro, hay algo en ti que sigue respondiendo como siempre. Quieres avanzar, pero la memoria tira. Quieres riqueza, pero la identidad de carencia manda. Quieres milagros, pero el miedo conocido se siente más seguro que la fe nueva. Y ahí está el verdadero cierre de todo lo que hemos hablado. El punto no es que entiendas más conceptos. El punto es si te vas a seguir explicando desde tu historia o te vas a empezar a dirigir desde tu futuro. El brujo rico no es el que sabe 1000 rituales. Es el que se atreve a dejar de vivir pegado al personaje viejo, incluso cuando el mundo todavía lo ve así. Es el que se adelanta a su propia película, el que se para en una línea de tiempo distinta por dentro y desde ahí piensa, decide, siente, habla, paga, cobra, ama. Es incómodo porque toda tu biografía quiere recordarte quién has sido siempre. Tú siempre terminas igual. Tú nunca ahorras. A ti siempre te dejan. Tú siempre te saboteas. Tú siempre estás cansado. ¿Cuántas veces te has repetido eso o te lo han repetido? Cada vez que lo aceptas sin cuestionar, estás renovando contrato con tu pasado y al mismo tiempo dices que quieres un futuro diferente. Es como querer ver otra película, pero insistir en poner el mismo archivo una y otra vez. Lo que te propone este capítulo es radical y simple a la vez. Empezar a tomar decisiones diarias como si ya fueras la versión de ti que dices querer ser. No como ejercicio mental aislado, sino como criterio para vivir. Preguntarte, varias veces al día, casi como un latido, ¿esto que estoy haciendo nace de mi yo del pasado o de mi yo del futuro? Y dejar que esa pregunta te incomode, te corrija, te mueva. Te voy a poner un caso, porque ahí es donde se entiende de verdad. Esta persona había vivido casi toda su vida refiriéndose a sí misma con frases como «yo siempre he sido así», «en mi casa nunca hubo mucho», «yo no nací para el dinero», «a mí me cuesta todo el doble». Era buena persona, trabajadora, con conciencia espiritual. Ya había leído a Murphy, había hecho el ejercicio de imaginar cheques, había repetido frases sobre abundancia. Pero cuando se trataba de tomar decisiones concretas, el que decidía era el pasado. Decía que quería ganar más, pero aceptaba cualquier pago. Decía que quería amor sano, pero volvía una y otra vez a relaciones donde tenía que rogar. Decía que quería vivir ligero, pero se llenaba de compromisos para no darse tiempo de pensar. Un día, después de un desplome emocional fuerte, una mezcla de deuda inesperada, un rechazo doloroso y un cansancio que le calaba los huesos, se dio cuenta de algo. No era que la vida no le mandara señales, era que él las interpretaba siempre desde el mismo yo. Leyó una frase de Dispenza que le quedó sonando en la cabeza. Si no cambias, tu futuro será una copia de tu pasado, solo que con distinto decorado. Esa noche, en lugar de seguir preguntando ¿por qué me pasa esto?, cambió la pregunta. ¿Desde quién estoy viviendo? Era brutal admitirlo, pero la respuesta era clara. Estaba viviendo como el niño que se acostumbró a ver a sus padres preocupados por el dinero, como el joven que se tragó la idea de que el éxito era para otros, como el adulto que, aunque sabía más cosas, seguía reaccionando igual. Tenía más información, pero la misma identidad.
Ahí tomó una decisión que no fue mágica, fue seria. Durante un tiempo, haría el experimento de vivir desde su versión futura. No imaginando solo resultados, sino imaginando un tipo de persona. Se sentó con papel y lápiz y se preguntó: si en 5 años yo fuera un brujo rico, no solo de dinero en el banco, sino de riqueza interna, paz, propósito, relaciones sanas, ¿cómo sería ese yo? ¿Cómo se levanta? ¿Qué cosas piensa de sí mismo? ¿Cómo habla de su vida? ¿Qué cosas no negocia? ¿Qué tolera y qué no? ¿Cómo maneja el dinero? ¿Cómo responde al miedo? ¿Cómo trata a la gente? ¿Qué hace cuando algo sale mal? No se fue a imágenes de mansiones ni yates. Se fue a pequeñas escenas. Ese yo futuro se levantaba temprano, no para sufrir, sino porque aprecia su tiempo. Revisaba sus cuentas con tranquilidad, sin ese hueco en el estómago. Decía que no cuando algo no le sumaba. Cobraba su trabajo con claridad. Se rodeaba de gente que respetaba su energía. Oraba no desde el pánico, sino desde la confianza. Se permitía descansar sin culpa. Seguía aprendiendo. Se trataba con cierta dignidad nueva. Escribió todo eso sin adornar demasiado, y en vez de dejarlo en el papel, convirtió esa descripción en un espejo. A partir de ahora, cada día iba a preguntarse: ¿esto que estoy haciendo se parece más a mi yo viejo o a ese yo futuro? La primera prueba fue con el dinero. Siempre que alguien le pedía que trabajara por menos o por amor al arte, su yo pasado decía que sí por miedo a perder la oportunidad, por miedo a que no lo llamaran más. Esta vez el miedo volvió, claro, pero se preguntó: ¿mi yo del futuro aceptaría esto? La respuesta fue un no rotundo. Esa versión que imaginó no construyó su riqueza cediendo siempre, la construyó valorando lo que ofrece. Con el corazón acelerado, dijo que no a un trabajo mal pagado. El cuerpo temblaba como si fuera un peligro real. Era la memoria sintiendo que estaba traicionando la vieja identidad de el que siempre se conforma. Por unos días dudó, pensó que había sido tonto, pero se sostuvo, y a los pocos días apareció otra oportunidad, mejor pagada. Lo interesante no es solo que apareciera, lo interesante es que él estaba listo para recibirla desde otra postura. Su yo viejo habría llegado a esa reunión suplicando, disculpándose, minimizándose. Su yo futuro, el que estaba practicando, llegó más tranquilo, más claro, más firme. No porque la situación fuera distinta, sino porque su referencia interna ya no era el niño pobre, era el adulto que se está construyendo. Otra prueba fue en el amor. Una persona con la que había tenido algo en el pasado volvió con el mismo patrón de siempre. Cariño a medias, mucha confusión, cero compromiso. Su yo viejo habría aceptado cualquier migaja con tal de no sentirse solo. Otra vez hizo la pregunta: ¿mi yo futuro se metería otra vez en esta novela? Y dolió admitir que no. Ese yo nunca habría construido una vida rica emocionalmente, quedándose donde ya sabía que se perdía a sí mismo. Esta vez no reaccionó con mensajes largos ni explicaciones eternas. Solo dijo: no quiero seguir en algo que no crece, te deseo bien. Y se retiró. Luego vino el duelo, obvio. El cerebro le decía: te vas a quedar solo, nadie más va a llegar, ya estás grande para andar eligiendo tanto. Memorias, programas, historia hablando. En vez de pelearse con esos pensamientos, los observó como lo que eran, voces del pasado queriendo recuperar territorio. Se ancló en algo que había entendido profundamente de Neville. Tu estado interno debe sostener la versión de ti que dices ser, incluso cuando todo afuera grita lo contrario. Empezó a caminar sus días con una pregunta clavada. Si yo realmente fuera ya ese brujo rico que vive abundante, ¿cómo estaría enfrentando este momento? Eso no iba a cambiar las circunstancias de golpe, pero sí cambiaba a la persona que las vivía. Poco a poco, el experimento empezó a volverse estilo de vida. Cuando recibía dinero, en lugar de gastarlo impulsivamente como antes, porque total nunca alcanza, se preguntaba cómo pensaría su yo futuro ese movimiento. Empezó a separar aunque fuera un monto pequeño, no para ahorrarlo desde la escasez, sino para educarse financieramente, para tener un colchón, para dejar de ser el adulto que siempre llega raspando a fin de mes.
Cuando el trabajo se ponía pesado, en vez de quejarse sin parar, se preguntaba: ¿qué haría mi yo del futuro con este lugar? ¿Se quedaría usándolo de entrenamiento mientras prepara otra cosa o seguiría aquí quejándose 10 años más? Esa pregunta lo movió a usar cada día como entrenamiento de disciplina, enfoque, servicio, al tiempo que armaba un plan serio para salir de ahí más adelante. Dejó de ver su realidad como condena definitiva y la empezó a ver como gimnasio del futuro que ya había elegido. Lo mismo con el cuerpo. Su yo viejo comía lo que fuera, dormía como cayera, vivía cansado y decía: así soy yo, no tengo energía. Su yo futuro, el que escribió, tenía un cuerpo más fuerte, más cuidado, más disponible para sostener milagros grandes. Empezó sin drama, caminar un poco cada día, tomar más agua, dejar algunos excesos que le robaban claridad. No para encajar en un molde, sino porque entendió algo profundo. El futuro que quieres también exige un cuerpo que lo aguante. No puedes pedirle a Dios un nivel de vida más amplio y seguir tratando a tu cuerpo como si fuera un basurero. Ese darte cuenta es también brujería, no de fantasía, de coherencia. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Estaba usando una imagen de futuro como brújula, no como escape. No se iba a fantasear para huir de su realidad, se traía a su yo futuro al presente para decidir distinto. Eso es vivir desde el futuro, adelantar la identidad, no solo el deseo. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.